entender. Gracias. Este es el capítulo 4 de Gran Sí. Gross, de 4 y 5, 4 y si no me 5. equivoco. Y lo que hacen es introducirnos en los conceptos básicos para entender las particularidades del agua, ¿sí? Y sobre todo para después poder entender cómo va a ser la dinámica de los océanos y cómo se van a estructurar las diferentes capas de los océanos a partir de las particularidades que tiene el agua como molécula, ¿sí? Y lo que nos empieza a explicar, que ahí supongo que ahí fue cuando entraste en crisis, es lo de los enlaces de hidrógeno, ¿no? Sí. Bien. Al primer apartado ya entré, me frustré. Sí. Yo tampoco lo comprendo en la totalidad. Lo que sí, yo lo que entendí o lo que pretendo que ustedes entiendan es que tenemos el agua H2O, o sea, tenemos 2 hidrógeno y 1 oxígeno. Tienen diferentes cargas de protones, diferentes cargas de electrones, entonces, para que esa molécula se mantenga junta, se genera un proceso de compartir electrones, ¿sí? Que generan estos enlaces de hidrógeno que se conocen, que permiten lo que es la elasticidad que tiene la molécula de agua, que no la tiene cualquier tipo de otra molécula, ¿sí? Esto es lo que causa las propiedades anómalas que tiene el agua, que ninguna otra sustancia en la Tierra la tiene. Eso por un lado, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos los cambios de estado del agua, ¿sí? de los diferentes estados de la materia, líquido, gaseoso y sólido, lo que se va a generar en esos cambios de estado es una modificación en los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Que se va a producir por la incorporación de calor o por el quite del calor, ¿no? Y esto va a influir sobre las propiedades estructurales del agua. Si no existiese esta capacidad de los enlaces de hidrógeno, si no existiera esta propiedad, solamente el agua existiría en estado gaseoso, nos dice Grant Gross, ¿no? Por ejemplo, el agua en estado sólido, cuando es hielo, si nosotros nos ponemos a pensar cuando tiramos hielo adentro de agua líquida, el hielo flota, lo cual ya nos damos una pista de las particularidades del agua porque es el único sólido que flota sobre su propio líquido. No existe esa particularidad en otros tipos de sustancias. Esto es posible por la estructura que generan los enlaces de hidrógeno en el estado sólido del agua, ¿sí? Que lo que dice Grant Gross es que se expanden, pero al expandirse ocupan más espacio, pero las moléculas de agua que se generan entre los enlaces de hidrógeno que unen las diferentes moléculas de agua, lo que hacen es expandirse, por lo tanto ocupan menos espacio, ocupan más espacio, por lo tanto son menos densas que el agua líquida. Por eso explica que el hielo flote. En cambio, cuando incorporamos calor y el hielo se comienza a derretir, esos enlaces de hidrógeno comienzan a separarse o a formar agrupamientos, ¿sí? Pero en menor cantidad de moléculas, y algunas que se empiezan a separar de esos enlaces de hidrógeno, que las dice como moléculas libres. Esas moléculas libres son los que hacen que el agua empiece a fluir y no quede quieta como es en el estado sólido, ¿sí? Y en el estado gaseoso, si nosotros seguimos incorporándole calor a esa agua, lo que genera es que se partan los enlaces de hidrógenos y se liberen las moléculas de agua, ¿sí? Más que eso de la química del agua, no tenés que saber, ¿sí? Gracias. No tenés que saber. Sí. Y una particularidad más que va a ser crucial para poder entender después la parte de oceanografía es que lo que va a determinar las características físicas de la molécula de agua van a ser
la temperatura, ¿sí? Y el contenido de partículas, que en este caso es la salinidad, ¿sí? Lo que va a determinar la temperatura y la salinidad va a ser los diferentes grados de densidad de la molécula de agua o de los diferentes estados del agua. ¿Sí? Lo que nos dice Grant-Gross es que a mayor temperatura, ¿sí?, el agua es más densa, ¿sí? Porque si nosotros comprimimos las moléculas de agua, las hacemos más chiquitas, van a ocupar menos espacio, pero ese va a pesar más, ¿sí? Y a mayor temperatura el agua se dispersa, estas moléculas de agua, estos enlaces de hidrógeno se empiezan a separar más, entonces van a ocupar más espacio, entonces la densidad va a ser menor, ¿sí? Si a eso nosotros le incorporamos, por otro lado, la presencia de sales dentro del agua, lo lógico es que cuanto más partículas de sales le agrego yo a una porción de agua, más denso va a ser, ¿sí? Y cuanto menos salinidad tenga, menos denso va a ser. La menor salinidad puede estar determinada por procesos de evaporación, ¿sí? Porque esta es una de las particularidades del agua, ¿no? Que cuando se congela, ¿viste? ¿Alguna vez chupaste un hielo? ¿Viste que el hielo es salado por afuera? Bueno, porque cuando el agua se congela, las moléculas de agua se congelan, empiezan a estar como en un estado de pureza y no admiten ningún tipo de partículas. Sí, eso Entonces, la lo sal queda por fuera, ¿sí? Sí, sí. Lo mismo que cuando pasa al estado gaseoso, ¿no? Queda el líquido solo y se libera el vapor de agua sin ningún tipo de sales. Aquí va esto. Me perdí. Bueno, nada, eso. Cuando incorporamos frío, el agua se congela, pasa a ser menos densa, pero libera las partículas de sal, ¿sí? Eso es muy importante. Y lo que termina diciendo Grant-Gross es que la secuencia que tenemos que seguir es a mayor temperatura, menor salinidad, por lo tanto, menor densidad. A menor temperatura, mayor salinidad, por lo tanto, mayor densidad. Yo sí, me pareció, me daba la impresión que en el Caribe, por ejemplo, que el agua es más cálida, me parecía que era más salado el mar que, por ejemplo, acá, pero me parece que era más una cuestión de que quizás cómo se siente en el cuerpo la sal con el agua más cálida, por ahí pica más o la sentís más en la piel, por ahí tiene algún otro efecto que por eso parece que es más salado. A mí, cuando viví un tiempo, cuando era pendeja, en una zona en Centroamérica y me pasaba que salía del agua y era correr a la ducha porque la picaba. Yo pensaba, re ignorante, debe tener mucha más sal en el mar acá que es más caliente que acá. Pero claro, por ahí es una cuestión de más por la temperatura que debe picar Tiene más. sus particularidades. Ahora, justo Sí. en los otros capítulos que vienen, después ya nos adentramos en las particularidades en las regiones oceánicas del mundo para poder determinar cuáles son las zonas más saladas en la superficie, cuáles son las zonas más saladas en la circulación profunda y qué relación tienen con la temperatura. Siempre esto es en comparación a, ¿no? Porque después lo que nos cuenta Grant-Gross es que por ahí hay lugares en los cuales la temperatura es muy elevada, pero la salinidad también, pero porque no hay una incorporación muy importante de precipitaciones que hagan que baje el nivel de salinidad, ¿sí? Claro. Entonces, en cuanto a océanos, esto en el primer capítulo Grant-Gross es como muy de laboratorio lo que explica, es como muy centrado en
en condiciones ideales. Pero si nosotros vamos a analizar después las cuestiones de los océanos, vamos a tener que ver, sí, bueno, esta capa es salada, pero la de abajo era mucho más salada. Sí, la primera es saladísima, pero la de abajo era más salada que la de arriba, nada más que nosotros no lo pudimos ver porque estaba a profundidades que no llegaríamos jamás. Entonces, va por ahí. ¿Sí? Tenemos que analizarla en comparación de las diferentes profundidades. ¿Qué otra cosa del capítulo 4 a rescatar? El grado de el punto, la temperatura de máxima densidad o el punto de congelación del agua de océano, del agua de mar, del agua salina, también se ve modificada por la presencia de sales. Sabemos que el agua común en estado, el agua dulce comienza a congelarse a los 4 grados, ¿no? Comienza el proceso de congelamiento. En cambio, el agua salada, o cuanto mayor porcentaje de salinidad tenga, esa temperatura va a ir reduciéndose, o sea, va a comenzar a congelarse a menores temperaturas, porque le va a costar más al agua desprenderse de la sal para poder comenzar su proceso de congelamiento. ¿Sí? Esto es muy importante porque después lo vamos a poder aplicar a cómo se congela el agua marina en los polos, ¿no? Vamos a ver que se congela a un tipo de, a un grado muy diferente al del agua dulce y está relacionado con esto. ¿Qué más? Sí, después hablaba en el capítulo 5, ahí bien sobre el agua del mar como solución salina, el tema, bueno, de la conductividad eléctrica, y hasta ahí llegué porque ya no sabía qué era pertinente, qué no, ya era, Claro. cuando ya leí conductividad eléctrica, ya no entendía H2O, imagínate, dije, bueno. Era un montón. Y No, después, bueno, la parte de los gases. claro. En ese caso, tener en cuenta que el agua de mar es salina por algo, pues tiene sales, ¿sí? Sí. Y si bien hay diferentes tipos, el más importante es el ion de cloruro, que es el que el Sí. 5%. Después hay un montón de otros tipos, está el potasio, el magnesio, el óxido de azufre. Pero bueno, la más importante es esta. Y lo que nos introduce a otra característica muy importante del agua, que es una solución soluble. ¿Sí? Que otra vez de vuelta, no todas las sustancias en estado líquido tienen esta capacidad. Que si el agua no sería soluble, estaríamos nadando en pedazos de sal porque no lo podría disolver. ¿Sí? Claro. Eso es muy importante también a tenerlo en cuenta. Bueno, que la presencia de sales inhibe la formación de hielo, esto que hablábamos hoy, de que reduce el punto máximo de congelación y por lo tanto el de densidad también. Que el agua de mar no tiene punto fijo de congelación, porque tiene diferentes grados de salinidad de acuerdo a la profundidad y al lugar en el mundo en el que lo estemos midiendo. Entonces va a variar muchísimo. Y después que en las primeras capas de la atmósfera, sobre todo, además de sales, hay disueltos gases, ¿sí? Que van a estar completamente relacionados con la interacción que tiene con la atmósfera. ¿Sí? Eso es muy importante también. ¿Qué más? Bueno, la densidad de agua de mar responde a la temperatura, a la salinidad, y dice a la presión también, pero más que nada a la temperatura y a la salinidad. Y que de la combinación entre la temperatura y el grado de salinidad va a salir el tipo de densidad que tenga esa porción de agua que estemos analizando o midiendo. Esto es muy importante para introducirnos en el próximo capítulo, que es el... Aclaración aparte. Parecía un montón de material, era un montón de material, pero hablaba todo de lo mismo. Lo que pasa es que me parecía que el de Gran Gross explicaba muy bien, por ejemplo, circulación superficial,
pero el otro, el de Suárez de Vivero, explicaba muy bien la circulación termohalina, circulación profunda. Entonces, lo puse juntito para que estén ahí. Y el otro texto era un texto de apoyo, no es obligatorio, si lo quieren leer, les va a servir para poder comprenderlo más fácil, ¿sí? Gran Gros es como el de base, porque es el más completo, pero el de Suárez de Vivero, para mí explica muy bien la circulación termohalina, entonces por eso lo dejé para que lo tengan y para que recurran a ese texto en caso de que les surjan preguntas. La circulación, ¿cómo dijiste? Termohalina, ahora vamos. Ahí. No lo llevan a leer, ¿vale? ¿Vos no, Luján? No, yo no. Pregunta, Wanda, ¿cuál sería el orden? Y yo arrancaría a leer Sí, bueno. Gran Gros, Suárez de Vivero y después el otro texto. Porque el que dice capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, ¿ese texto cuál sería? Ese es de Gran Gros, es el autor. Ah, todo Claro, es ese- lo mismo. Sí. Gran Gros nosotros vimos. 4, la clase 6 pasada, y 8, el todo capítulo Gran 4 y Gros. 5. ¿Cómo, Silvia? Porque tengo el 4 y 5 del Gran Gros y después Sí. hay capítulos sueltos, no sé si imprimí bien esto, que el capítulo 6, el océano abierto, el 7, Sí, oceánicas, y sí, el 8, olas y mareas. Pero no sé cuál es el autor de sí. esto, no lo noté. Gran Gros. Es la Sí, Gran continuación Gros. de lo anterior. Sí, lo que pasa es que cuando lo Ok, imprimís no listo. sale, pero te das cuenta por el tipo de texto que es el mismo autor, sí. Sí, es el mismo. Se los pasé por Listo, separado listo, para que listo. no me puteen tanto por la cantidad que era. Eh, pero bueno, Ya me Gran Gros es organizo. bastante complejo, pero es muy completo. Entonces, Que es oceanógrafo, ¿no? es oceanógrafo. Prefiero que lo tengan a él como base y después recurrir a los otros textos para poder acompañar lo que nos dice Gran Gros. Aclaración. Nosotros lo que vamos a ver, o una de las clasificaciones que da Gran Gros, en realidad es, nosotros podemos estudiar océanos costeros o mares costeros y el océano abierto, ¿no? Y lo que nos dice es que el océano costero es muy difícil de estudiar porque tiene muchas particularidades que van a modificar, se van a cambiar de acuerdo a los diferentes tipos de costas con los que estén relacionados. Entonces es muy difícil generar leyes generales o universales para poder explicarlos. Entonces, después más adelante vamos a estudiar línea de costa, pero para entender la relación que hay entre los océanos y la geomorfología de las diferentes costas, ¿no? Por eso, de todo lo que nosotros vamos a hablar es de océanos abiertos, ¿sí? Es decir, de océano Atlántico, océano Pacífico, mares internos también entran, o mares semicerrados como el Mar Caribe, pero que tengan este tipo de especificidad, ¿no? Más generales. ¿Tienen el texto ahí de Gran Grosso a mano? Sí. ¿Sí? Sí. Que lo voy a presentar. Última pregunta. Sí, ¿Puede decime. ser? Sí, Circulación obvio. general de los océanos sería el último texto. Sí, Es el complementario. Okay. es complementario. Sí. Si te sirve leer ese primero y después ir a No, yo Gran para Gros, tenerlo en el hacelo. orden que vos los diste, listo. Como tratan todos de lo mismo, darte un orden es medio raro. Vas a tener que leerlo y ver qué te funciona a vos. A mí me funcionó ir leyendo Gran Gros y ir recurriendo a los otros para decir, listo, entendí, y así irme echando. Como que los otros dos son Bueno, textos de apoyo. Esperen que quiero presentar y no estaría apoyo.
Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, así como podemos estratificar la atmósfera, podemos estratificar el océano, ¿sí? O los océanos. Y esta tal vez es la división más, o estratificación más acordada en la ciencia de los océanos, que divide en tres de forma vertical, ¿no? A los océanos. Por un lado, la zona superficial, y por otro lado, la zona pignoclina, que sería la del medio, por último, la zona profunda. ¿Sí? Como ven ahí en el gráfico, ¿lo están viendo? Sí. Bien. Sí. La zona superficial es, obviamente, la que está más cerca en contacto con la atmósfera, ¿no? Y representa una porción muy pequeña del océano si lo pensamos en términos de metros, ¿no? Llega alrededor entre los 100 y los 200 metros de profundidad. Después tenemos la zona pignoclina, que es la que está en el medio, y por último la zona profunda, que es tal vez la de mayor cantidad de metros. ¿Por qué la zona esta pignoclina tiene como esta forma de bolsa y no abarca, digamos, toda la franja como abarca la zona profunda, la superficial? Porque tienen diferentes formas o abarcan diferentes tipos de metros de acuerdo a la región del mundo en el que nos situemos. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a ver después, ¿no? Pero en las zonas del polo, el polo norte y de la Antártida, la zona de la pignoclina está mucho más chiquita y está mucho más cerca de la zona profunda de la zona superficial, y hay lugares en donde aflora la zona profunda. Bien. Directamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Vamos a centrarnos en la zona superficial. ¿Sí? Lo que nos dice Grant Gross es que la zona superficial es la zona que es la más cálida, ¿sí? Que llega entre los 100 y los 200 metros de profundidad. Es en la zona en donde llega la luz solar, por eso también se le dice zona fótica. ¿Sí? Es el lugar en donde, por lo tanto, existe la vida marina. Y es el lugar en donde se dan los procesos de fotosíntesis. Ustedes me dirán, ¿hay otros lugares en donde hay vida marina en el fondo? Sí, están esos peces horribles que salen en Nemo y esas películas tan bonitas, pero es muchísimo menor, ¿sí? La gran cantidad de vida marina la encontramos en la zona superficial por la presencia de la luz solar, ¿sí? Por eso también se le conoce como zona superficial o zona fótica. Y es la zona del océano que mayor cantidad de variaciones sufre. ¿Por qué creen que puede ser la que más variaciones sufre? La zona superficial, y por el contacto con es la que está en contacto con la atmósfera. Exacto. Esa es la explicación. Con los vientos, y con las distintas temperaturas. Exacto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las regiones manantiales, de cómo las masas de aire adoptaban las características de las superficies? Bueno, va a estar relacionado con esto, ¿sí? También los océanos van a sufrir modificaciones de acuerdo a la masa de aire que esté por encima. Y por eso va a ser la región que más variaciones va a sufrir, y al mismo tiempo, por lo tanto, va a ser la zona del océano que más mezclada esté. Que entre esos 100 y 200 metros encontremos poca variación de temperatura, poca variación de salinidad, encontremos más o menos casi siempre el mismo tipo de vida marina, si hablamos de porciones fijas, ¿no? Y también va a ser en el lugar en donde se van a desarrollar las corrientes oceánicas, ¿sí? Las corrientes superficiales. ¿Por qué? Está en contacto con la superficie y lo que va a determinar esto va a ser los vientos.
Esto ya lo habrán visto en primer año, pero bueno, cuando lean Gran Gross van a ver que lo explica muy en profundidad y explica corriente por corriente oceánica cuáles son las características, de dónde proviene, hacia dónde va, cuál es la velocidad. Bueno, es súper completo. Estas corrientes superficiales van a estar completamente determinadas por los, bueno, no lo voy a decir, lo van a ver, esperen que tengo que buscarlo. Voy a dejar de presentar. Ahí se está abriendo. Bueno, esto ya lo habrán visto en algún momento de sus vidas. Las corrientes oceánicas están obviamente en esta zona oceánica que es la superficial, que también se le dice isotérmica porque es de una regularidad térmica muy marcada, que es el lugar en donde llega el sol y se absorbe y se reparte uniformemente. Después van a ver cuando lean Gran Gross que explica hasta incluso por qué en ciertos lugares el océano es más azul y por qué en otros lugares el océano es más verde. Está muy relacionado con la presencia de diferentes tipos de partículas y cómo la radiación solar llega y pega en esas partículas, lo cual va a determinar el tipo de color. Bueno, es muy lindo. Si nosotros vemos las corrientes oceánicas y pensamos un poco en lo que vimos en la unidad anterior, de vientos y presiones atmosféricas, ¿qué relación encuentran? Relación entre viento, presión atmosférica y las corrientes oceánicas. Miremos acá la corriente de Brasil, la corriente del Atlántico Sur, la corriente de Bengala, ¿qué forman? La sur ecuatorial. ¿Qué tenemos nosotros si pensamos en presión atmosférica en esta región? no veo cuál estás marcando. Los Perdón. centros de altas presiones. Ahí va, los centros de altas presiones, ¿sí? Si nosotros pensamos acá en el medio del Atlántico Sur, en el medio del Índico, en el medio del Atlántico Norte, en el medio del Pacífico, tanto norte como sur, tenemos los centros de alta presión, Claro. ¿sí? Lo cual va a determinar, a partir de la emisión de los diferentes tipos de vientos, tanto alisios como del oeste, la formación de las corrientes oceánicas, que forman estos tipos de giros, dice Gran Gross, que van a estar completamente relacionados con la forma de circulación de los vientos y con dos efectos. Esto lo dice Suárez de Vivero, que está muy interesante como lo plantea, que tenemos por un lado fuentes primarias y fuentes secundarias de formación de corrientes oceánicas. Las fuentes primarias serían los vientos, ¿sí? En este caso son los vientos de Galicia y los vientos del oeste, que van a formar estos giros. Y por otro lado tenemos las fuentes secundarias, que lo que hacen es no formar las corrientes oceánicas, sino modificar el trayecto de esas corrientes oceánicas, que una ya la saben, ¿cuál es? Que también modifica la de los vientos. ¿Se acuerdan? Que modifica la orientación del viento. Coriolis. Muy bien, Coriolis. ¿Por qué estos giros no son cuadrados y son flechas que son curvas? Por efecto Coriolis. Claro, lo mismo que Exactamente. los vientos giran en 45 grados. Exacto. Con la rotación. Sucede lo mismo que con las celdas de circulación de los vientos, ¿sí? Y hay otro que no les quiero que le den mucha bola, pero lo voy a decir porque está en la bibliografía, que es el espiral de Ekman, que está muy relacionado con Coriolis, y lo que nos
explica es que si bien los vientos mueven las aguas superficiales y forman las corrientes oceánicas, también ese movimiento o ese viento se va a transferir a partir de un mecanismo de láminas, nos explica Gran Gross, hacia las superficies que están más abajo. Y esas también van a ir girando por el movimiento de los vientos. Esas que son corrientes más profundas. Espiral. ¿Cómo? Que son corrientes más profundas esas. Es agua superficial. Siempre es agua superficial. Bien. Lo que dice es que, bueno, de estos, en estos 10 metros de la primer capa de la superficie, de la zona superficial, el viento que mueve la primer capa también se traduce a las capas inferiores, pero siempre hablando de la zona superficial. Bien. Que va a generar un movimiento específico que no se va a coincidir con el que está arriba, sino que va a ir modificando, creo que a 45 grados hacia la derecha. No le den mucha pelota, no es importante, pero ¿qué pasa? Van a ver que él denomina, o los diferentes autores denominan a las corrientes oceánicas como corrientes geostróficas, que lo que significa es que además de tener una influencia o un origen por los vientos de circulación atmosférica, las corrientes oceánicas además están conformadas por movimientos que están relacionados con la rotación de la Tierra, ¿sí? Que son el efecto Coriolis y la espiral de Ekman. Eso es lo que significa que son corrientes geostróficas, pero no le den mucha pelota. Lo que sí tiene que estar bien claro, súper claro, es que las corrientes oceánicas están totalmente determinadas por la circulación atmosférica. Y que si nosotros nos ponemos a pensar y vemos el mapa, enseguida lo sacamos, ¿sí? Ahora, hay una sola particularidad. Miren la corriente de la Antártica. ¿Qué pasa? Va en sentido contrario para hacia dónde van los vientos, ¿o no? Va en sentido contrario, ¿y en qué sentido? Hacia el sur, en vez de hacia el norte. Como que va... Está la Antártica circumpolar, digo yo, ¿sí? Va en un solo sentido. Ah, sí. Va de oeste a este. No está conformada en esos giros que sí están en el Pacífico, en el Atlántico, en el Índico. ¿Por qué creen que puede ser eso? ¿Por qué tiene un solo sentido? Porque no tiene límite terrestre, es una única corriente, exacto, ¿o no? Exacto, es por eso. Porque no tiene ninguna barrera continental que impida que gire, que le dé vuelta al planeta Tierra y no sea detenida por ningún tipo de continente o de masa continental. Ah, yo me estaba fijando la subpolar, por eso. No. Está bien. Esta que está acá. Ah, pero usted no ¿me ven la flechita? No, pero igual me doy cuenta de cuál hablaste. ¿Sí? Listo. Sí. La Antártica circumpolar. Exacto, eso mismo. Y después, esto ya se sabe, ya lo saben, que tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Y que esto no es algo que se determinó así y quedó, sino que tiene toda una lógica. La corriente de Brasil es cálida, porque ¿de dónde proviene? Del Ecuador. Del Ecuador. En el Ecuador, si nosotros nos ponemos a pensar en las temperaturas globales, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de insolación. Claro. Donde tenemos la mayor cantidad de presencia de rayos de sol a lo largo del año. Por lo tanto, el agua de los océanos en esa región va a ser más cálida, ¿sí?, que en la Antártida. Y por lo tanto va a desprender ramas, esas corrientes, que van a ser cálidas. Y con lo de las corrientes frías, lo mismo. ¿De dónde van a provenir? Y de las regiones frías van a provenir de la Antártida y van a provenir del Polo Norte.
Y lo mismo que la circulación atmosférica, la gran responsabilidad que tienen las corrientes oceánicas es el transporte de calor. ¿Sí? El transporte de calor para poder regular, ¿sí?, los lugares que tienen un déficit de calor y para poder incorporarlo a aquellos lugares, un exceso de calor, perdón, a aquellos que tienen un déficit de calor. ¿Sí? Y otra cosa, si nos ponemos a pensar más en términos biológicos, ¿qué significa el agua fría y qué significa el agua caliente? El agua fría posee muchos más nutrientes, posee mucho más oxígeno, posee mucho más vida marina que el agua caliente. Por lo tanto, no va a haber solamente un transporte de calor, sino que va a haber un transporte de nutrientes, un transporte de oxígeno, un transporte de diferentes tipos de microanimalitos, tipo fitoplancton, por ejemplo, que va a enriquecer muchísimo las regiones de zona muy caliente como el Ecuador. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Esperen que ahora... Ay, ¿por qué no lo puedo hacerle zoom? Bueno, acá nos dice la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Como bien le habíamos dicho, las regiones más calientes van a estar en el Ecuador, ¿no? Las zonas más frías, que son las zonas más violetas, van a ser aquellas que están en las regiones polares, y así en las regiones medias van a tener temperaturas más moderadas. Ahora, si nosotros nos ponemos más específicas, y nos ponemos a analizar cuáles son las regiones donde hay océanos más calientes, tenemos en la zona del Índico, ¿sí?, la zona del Mar Rojo, un poco del océano de Oceanía y el Mar Caribe. ¿Sí? ¿Por qué el Mar Caribe? ¿Por qué esta región del Golfo de India? ¿Y por qué el Mar Rojo van a ser más calientes que el mar de Venezuela? ¿No es por la proximidad con el Ecuador? En el Ecuador están todas. Claro. Mar Caribe, pensemos en este, Mar Caribe, no me sale el nombre del Golfo, pero bueno, el Golfo que está ahí en la India, Mar Rojo, Mar Arábico. ¿Qué lo diferencia de la región ¿Están de... más cerca del continente? Va por ahí, va Sí, por ahí. porque se ve ahí como un gran espacio del Pacífico, al Bien, oeste de América, que bueno, por eso. bien. Son regiones que están encerradas por continente. ¿Sí? Ah, por eso el Mar Caribe, claro, el Caribe tenemos Exacto. muchas islas. Exacto. La falta de flujo y de mezcla con otras corrientes oceánicas hace que se comporten como piletones, ¿sí?, que Claro. generan que la temperatura sea mucho más elevada que la media de los océanos tropicales, de la zona superficial. ¿Sí? Sí. Esto es importante para después poder entender por qué en el centro oeste de Estados Unidos y en el sureste y centro oeste de Estados Unidos tenemos los grandes ciclones, los grandes huracanes, o en la zona del Caribe en general, los grandes huracanes, porque la masa de aire que pasa por este mar va a cargar de una temperatura increíble, de una humedad que no la va a generar en los ciclones subtropicales que nos tocan a nosotros, o las tormentas subtropicales, porque el océano en esa parte es muchísimo más caluroso que en Brasil.
Lo mismo con los monzones Claro, se de produce día. el mecanismo opuesto que decíamos del sur, con las corrientes y el flujo continuo de la Antártida. Exacto, va por ahí. Además de las corrientes oceánicas, ¿sí? Tenemos otro tipo de movimiento en la superficie, pero que ya va a incorporar a la otra capa del océano, en la picnoclina, que son los movimientos verticales. ¿Sí? Pero los vamos a ver después porque están muy relacionados con la otra cosa muy importante, que es, además de la temperatura, la salinidad de los océanos. Verticalmente, dijimos que dividíamos el océano en zona superficial, picnoclina y la zona profunda. La zona picnoclina va a ser el límite, ¿no? Entre la zona superficial y la zona profunda. Lo que va a permitir que en la mayoría de los casos no haya mezclas, ¿sí? Ni entre la superficie ni entre la zona de más profundidad. Después se van a encontrar igual con otros términos que son termoclina y haloclina. Son otras formas de poder dividir a los océanos y que va a estar relacionada con la temperatura y con la densidad. Termoclina va a ser aquella región que está entre la zona superficial, ¿sí? Y va a ser hasta donde más o menos llegue la picnoclina, que es aquella región de mayor densidad. La termoclina es una región de los océanos en los cuales la temperatura comienza a descender muy marcadamente, ¿sí? Hasta una barrera que va a ser alrededor de los 4 grados, que es donde arranca la zona profunda o la haloclina. O sea, son zonas de gradiente, digamos. Son zonas de gradiente, exacto. Son zonas de gradiente, así los explica. Pero igual, yo quiero que nos sigamos manejando con zona superficial, picnoclina y zona profunda. ¿Sí? Sí, porque te digo que me perdí un poco con esto último. Entre la termoclina y medio. A ver, mira. Te voy a poner acá para que lo veas. La termoclina está entre la superficie y... No, por debajo. Ahí va. Debajo de la superficie, ¿hasta dónde? Me colgué ahí. Ahí voy, ¿eh? ¿Lo están viendo ahí? Esto es otro texto que yo encontré para poder explicar mejor cuál era la... Dice, una clina es una zona donde el gradiente en un parámetro es más acentuado. Esto que decía Vale, ¿no? Que son estratificaciones por diferencias de gradiente. Así, la termoclina es la zona donde el gradiente de temperatura es mayor. ¿Sí? Es decir, donde hay una gran diferencia de temperatura entre las diferentes áreas. La haloclina es la zona donde el gradiente de salinidad es mayor. Y la picnoclina es la zona donde el gradiente de densidad es mayor. Yo no quiero que se compliquen con esto. Yo quiero que lo único que les quede es que vamos a ver zona superficial, que es hasta los 200 metros, que es hasta donde llega la luz solar, donde está la vida marina, donde está la mayor cantidad de vida marina y donde hay mayor interacciones con la atmósfera. La picnoclina, que es la zona del medio, que es la zona que va a impedir el cruce o la mezcla de aguas entre el agua superficial y el agua profunda, y la zona profunda. Sí. Eso. Sí, igual se entiende que no son zonas separadas así. Obviamente que va a haber gradientes, hay una transición desde la superficial en cuanto a temperatura o salinidad, en cuanto a la picnoclina y en cuanto a la zona profunda. Total. Es nada, es eso. Una tiene en cuenta más que nada
A ver, la zona superficial, la zona picnoclina y la zona profunda tienen en cuenta, para poder dividirlo, la temperatura, la salinidad y la densidad. En cambio, la otra forma de estratificar es en gradientes y nos divide en termoclina y en haloclina. ¿Sí? Esa es como la diferencia para poder entender de qué viene cada una o hacia dónde va cada forma de estratificarlo. Acá la más densa es la más profunda, ¿no? Pues la más Sí. fría. Exacto, exacto. Bien, eso La es lo más mismo densa, si pensamos en el aire, o sea, lo mismo. lo mismo. Si Perfecto. nos vamos al capítulo 4, ¿sí? Vamos a pensar que el agua más cálida o la zona superficial va a ser la zona más cálida porque es a donde llegan los rayos del sol, ¿no? Y la menos densa. Por lo tanto va a ser la menos densa. Después en salinidad también va a ser la menos densa, porque si pensamos en que, como habíamos dicho, a una porción de agua le agregamos sales, eso va a hacer que sea menos densa, entonces no va a estar arriba. ¿Sí? Va a estar siempre en el fondo del mar o de los océanos el agua más salada. Eso es lo que va a estratificarnos, ¿sí? En la superficie, en la zona cálida, el agua cálida y menos densa, y en la profundidad, el agua más fría y el agua más salada, por lo tanto, más densa. ¿Sí? Después, Gran-Gros ya nos pasa a la salinidad, ¿no? Dejamos de hablar de temperaturas y pasamos a la salinidad. Nos dice que el promedio de salinidad de los océanos es de 35 por 1000, ¿sí? Un 35% de salinidad. Lo cual a mí me asombró, me pareció un montón. Pensé que era mucho menos, pero es muchísimo. Y si nosotros nos pensamos en superficie, ¿sí? Va a haber variaciones en la salinidad. ¿Sí? Va a haber aguas superficiales que sean más salinas que otras, que no significa que esa sea la más salina de su porción de agua pensándolo verticalmente. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos verticalmente, siempre al fondo va a estar el agua más salina y más fría, y arriba la más caliente y la menos salina, pero igual, si lo pensamos en comparación, el Ecuador con la Antártida, la superficie del Ecuador va a ser menos salada que la de la Antártida, por ejemplo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver por qué. Lo que nos dice Gran-Gros es que la salinidad de las aguas superficiales va a estar modificada por 3 factores. Se puede ver modificada por 3 factores. Una va a ser la evaporación, que va a ser la más importante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hervimos? Esto me lo hicieron hacer en el colegio una vez. Una pava de agua de mar. ¿Lo hirvieron alguna vez? No, pero me imagino que se evapora el agua sola sin No. la sal queda. Exacto. Se evapora todo el agua y abrís la pava y queda toda la sal en el fondo. ¿Sí? Entonces, Es la existencia de los salares en el norte. total, es eso. Es eso. En aquellos lugares en donde hay procesos de evaporación muy importantes, la superficie de los océanos va a ser muy salada. ¿Sí? Porque va a haber un mayor proceso de liberación de vapor de agua en estado gaseoso, entonces las sales van a quedar en el otro resto de agua que va quedando. ¿Sí? Ah, entonces por ahí tenía razón yo de que era más salada el mar Hay que Caribe verla en mexicano comparación a. Hay que verla en comparación a. Ya vamos a ver. Sí. Por otro lado, ¿cómo puedo modificar la salinidad? Si no es a través de la evaporación, que me va a hacer un agua más salada, puedo hacer que sea menos salada o más dulce. ¿Cómo hago? Aportando agua dulce, ¿no? Zonas de mayor ¿Cómo precipitación. aporto agua dulce? Tengo 2 procesos. Precipitación Precipitación. ¿Y el otro cuál puede ser? y la llegada del agua del continente. Exacto, el aporte de los ríos. ¿Sí?
El aporte de río va a generar, sobre todo en áreas costeras, aguas mucho más dulces, ¿sí?, que en otras regiones del mundo. Eso vamos a verlo para que les presento. Así nos agarramos las piñas y discutimos sobre esto, que está bonito. Este sería el segundo factor modificador, las precipitaciones y el aporte de agua dulce de los ríos. Que las precipitaciones y el aporte de agua dulce de los ríos. Sí. Son factores que van a modificar la salinidad de las superficies de los océanos. Pero ese sería el segundo factor modificador. Puede haber un cuarto. O sea que la precipitación sería el segundo y el aporte de los ríos el tercero. Sí, y puede haber un cuarto. Ah, ok. Deshielo. Los polos. El deshielo. ¿Sí? El deshielo va a ser que genere muchísimo en las zonas superficiales un agua más dulce, ¿sí?, pero que se complementa con otro proceso que es el del congelamiento, ¿no? Porque el deshielo genera agua dulce, pero si yo congelo agua, genera agua salada. ¿O no? Claro. Porque genero hielo, ¿qué pasa con la sal? Lo vamos a ver después porque está relacionada con la circulación. El hielo que está en los casquetes polares, sí, no, o cualquier hielo, ¿no se supone que por las cuestiones moleculares es que no retienen la sal, sino que entonces exacto, la tiende a expulsar. expulsa? ¿Y qué habíamos dicho que pasaba con el agua que es más salada? ¿Se queda en la superficie o se va para abajo? Se va al fondo. Baja. Se va al fondo. Entonces, igual en la superficie va a haber agua más dulce, porque el agua salada va a hundir por diferencias de densidad. ¿Sí? Pensemos en este mapa, que es la salinidad de la superficie de los océanos, ¿no? El verde sería el 35%, que es el promedio, ¿no? A mayor rojito, naranjita, mayor salinidad. Entre los azules y los violetas tenemos un menor porcentaje de salinidad. ¿Alguien se anima a decir cuáles son las regiones con mayor salinidad? Tiene el Atlántico Norte, el Atlántico que está a la mitad de América del Sur. Entonces, parte del Atlántico. Y la zona mediterránea de Europa. Ahí. La zona mediterránea. Esa es la más. Exacto. La que tiene más. Esa es la más. Sí. Exacto. Eso porque no hay tanto flujo de aguas para mezclarse. ¿Y qué otra cosa afecta? La zona mediterránea, ¿en qué latitudes está? No, a ver. Sí, 30 y algo. Entre los 30. Sí. Está en la zona de altas presiones. Claro, no hay precipitación. Entonces, lo que nos dice Grandos, primero que lo que nos dice es que podemos establecer regiones climáticas oceánicas, ¿no? De acuerdo a salinidad y a temperatura. Lo que nos dice es que en las regiones de los 30, donde tenemos el cinturón de altas presiones, al mismo tiempo vamos a tener océanos con superficies que son más saladas, porque el proceso de evaporación, ¿sí?, es más importante que los procesos de precipitación. Se evapora más agua de la que entra. ¿Sí? Al evaporarse más agua de la que entra, la sal, ¿sí?, queda en la superficie. Y si lo pensamos en el mar Mediterráneo, o en el mar Rojo, o en el mar Arábico, que son las regiones más rojitas que hay, se agrava la situación, si podemos decir se agrava, porque son mares cerrados.
¿sí? Y porque son regiones en donde están regidas por la continentalidad, por lo tanto las temperaturas son mucho más elevadas al mismo tiempo, lo que favorece un mayor proceso de evaporación que en el medio del Océano Atlántico. ¿Sí? Entonces, Hay un mar que tiene un tipo bueno, el Mar sal, Muerto. no sé, en el que hay muy pocas especies pueden... Sí, el Mar Muerto. El mar muerto, sí. Creo que Que tiene se entre le un dice mar 40 y muerto, un pero es por 50% de salinidad. claro, por la composición que tiene. Por la composición que tienen, por el proceso de evaporación que está viviendo, por el proceso de... Claro, se explica por eso. El mar muerto es una problemática ambiental muy grande porque no tiene aportes de otros afluentes, por problemas, por sobreproducción y sobreutilización del agua dulce para la agricultura. Entonces, son otros problemas, pero está en camino a hacer una salina. Claro. ¿Sí? La salina de Uyuni y todas las salinas del norte de Argentina vivieron este proceso de evaporación. Vayamos a hemisferio sur. Miren el medio del Pacífico, el medio del Atlántico, un poquito del Índico, ¿sí? Donde hay zonas más amarillitas, ¿Dónde están son las las salas? zonas en donde hay muchísima evaporación. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué en la zona del Ecuador es menos salina que en la zona de los 30? Porque llueve más. Porque llueve más, porque el aporte de agua dulce, ¿sí?, equilibra el proceso de evaporación, equilibra el proceso de la cantidad de sal que deja la gran insolación que provoca la evaporación. Y en el hemisferio sur tenés las altas del Pacífico, del Atlántico y del Índico también. Sí. Claro, que generan cielos totalmente despejados, en donde hay un Sí. viento constante, que es viento seco, Mm. ¿sí? Por lo tanto, un viento que baja en un gradiente, lo que lo genera que sea un viento caluroso, por lo tanto va a generar procesos de evaporación muy grandes. Vayamos a pensar la Antártida y el Polo Norte. Tienen unos niveles de salinidad muchísimo más bajos que el promedio. ¿Sí? Por este proceso de descongelamiento de los casquetes polares y de los hielos continentales, que se complementa con este otro proceso de congelamiento, pero que el agua salada va a ir hacia lo profundo del océano, no se va a quedar en la superficie. Por lo tanto, la superficie va a ser de agua dulce. Incluso en el Polo Norte es más notorio que en la Antártida. Lo vemos, tiene menores niveles de salinidad. Otra cosa que les haya llamado la atención de ese mapa, ¿qué pasa con las costas? Y depende de cuáles. En las del norte. Miren la zona de Buenos Aires, la zona de India, del este de India, la zona del norte de Brasil. ¿Qué color hay? ¿Qué colores son? Sí, violeta, el de menor salinidad. ¿Cómo se explica que en las zonas costeras de ciertos continentes haya menor salinidad? En Buenos Aires podría ser influenciado por el mar. ¿Por el mar? ¿Por qué? Y porque tenés ahí en esa parte, saben que está chiquito el mapa. Sí, a veces no lo puedo agrandar, me parece. ¿Qué es por el desagüe de los ríos? Ahí va. El río Paraná. Muy bien. Es por el aporte de agua dulce de los ríos. Miren la zona de Buenos Aires. ¿Sí? Tenemos el aporte de Claro. la cuenca del Plata. ¿Sí? Claro. En el Amazonas lo mismo. Tenemos el aporte de ese caudal enorme de agua dulce que es la cuenca del Amazonas. Lo mismo en la zona de la India, que hay ríos muy caudalosos. Lo mismo que en Chile tenemos el Yangtze o el río Amarillo, el río del Congo. ¿Sí? Y en la zona acá de Oceanía está más relacionado tal vez con la cantidad de precipitaciones. No sé de qué
mes será esto, o si será algo muy... no, sí, es por precipitación. Pero se siente la relación que hay. Sí. Es como que para poder explicar eso tenemos que tener en cuenta los otros estos 4 modificadores de la salinidad de la superficie que les había aclarado, ¿sí? Y terminamos con... En realidad tenemos que tener claro casi desde el principio de la materia. Sí, y sí, mira qué importante es estar al día. Si no, vamos complicado. Y esto, acá se termina la circulación oceánica superficial. No es que no se enrojen más. Tampoco es que hay mucho más para leer. Sí, está bueno por ahí que lean un poco más en Gran Gros las regiones climáticas oceánicas que propone, porque nos ayuda a por ahí entender este proceso de qué diferencia hay entre el Océano Atlántico Norte y el Océano Atlántico Sur, o entre las regiones de oceánicas tropicales y subtropicales. Bien. Te hago una pregunta, porque vos dijiste que Australia, el tema del promedio de salinidad es por precipitación, pero Australia está sobre el cinturón de altas. Sí. Y no, salvo en una parte al este, en el sur, pero no es donde más llueve. No. No, tiene un promedio de salinidad normal. Lo mismo que el sur de África. Ah, está bien. Pensémoslo por los centros de alta presión. Sí, justamente. Sí, bueno, me estaba acordando por el trabajo que hicimos, que yo me acuerdo de ahí. Recuerden que igual no sé bien qué me estabas preguntando, no entendí. Te estaba chamullando, pero no había entendido lo que me preguntaste. No, porque me pareció que cuando veíamos las costas, Sí. ay, no sé qué te estaba preguntando. Me enredé y se me ocurrió algo en un momento, pero se me fue. Se ve que... Por la cantidad de precipitaciones en la costa, decís vos. No sé qué dijiste Australia y yo me quedé colgada acordándome de que en un momento se genera incluso un alta ahí arriba de Australia y como que no hay precipitaciones como para que... pero está bien, no es que tiene mucha salinidad, es promedio. Es promedio. No sé qué Es pensé, promedio. nada, Y perdón. recordar que si nosotros vemos corrientes oceánicas, Sí, está muy cerquita de la circumpolar antártica, que es dulce, es muy dulce. Entonces por ahí eso genera que no sea tan salina como la del Atlántico Sur. Puede llegar a explicarse por eso. sí. No, es que me parecía demasiado salina Australia, Mirá. todo lo contrario. Sabiendo que, o sea que, acordándome que tenía las altas cerca, que incluso en verano creo que se forma una alta sobre Australia, que está obviamente esa corriente fría que sube hacia Australia, por eso me parecía que, o sea, como que tenía demasiada salinidad para las condiciones, pero no sé, me estaba pensando algo así, pero... Al contrario, pensemos que en las zonas de cinturones de altas presiones, lo normal sería que la salinidad sea alta. Ah, sí, estoy al revés. Porque la evaporación es mucho Claro. más fuerte que el proceso de precipitación. ¿Sí? Sí. Claro, y no hay precipitaciones, claro. No. Y después tenemos el otro proceso que es completamente contrario a la circulación superficial, que es la circulación que se da en la zona profunda. Vimos ya zona superficial, picloclina, que no tiene mucho que explicar, simplemente que es como una zona intermedia, y por otro lado tenemos la zona profunda, que ya dijimos que era agua muy fría y agua muy salada. ¿Sí? Ahora, es raro entender que el agua se mueve abajo de la superficie y realmente es así. ¿Sí? Tiene otro tipo de dinámica completamente diferente, se llama circulación termohalina. Me está tapando mucho la nariz, me está costando mucho hablar. Y obedece
no a los vientos, sino que el movimiento de la circulación de las aguas profundas va a estar determinado por la densidad de ese agua. ¿Sí? Es un agua que es muy densa, y miren los puntitos amarillos. Es el lugar de formación de aguas profundas. Y tenemos dos lugares en donde se forman las aguas profundas: el Polo Norte y la Antártida. Pensemos de vuelta en todo lo que veníamos hablando. Son los lugares que menos insolación reciben. Por lo tanto, donde las aguas superficiales son las más frías de todo el mundo. Al hacer las más frías de todo el mundo, va a permitir la formación de hielo marino, lo cual es muy difícil, no se da en otras partes del mundo. Solamente se da en el Polo Norte y en el Polo Sur. La formación de hielo marino va a generar, por un lado, la formación de los casquetes, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando se forma ese hielo, se forma agua dulce, y la sal que va quedando en el océano. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese agua que es completamente salada y es fría, por el lugar en el que está en el globo? Se va a hundir. Se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir, y no va a encontrar tope que no sea el fondo del suelo marino, porque es la más densa en todo el recorrido que hace desde la superficie hasta el fondo del océano. ¿Sí? Una vez que llega al fondo del océano, de los océanos, no tiene otro lugar que ir que no sea recorriendo la superficie, por debajo de los continentes o de los océanos. Si nosotros observamos las líneas tanto azules como rojas, la roja vamos a ver. La del Polo Norte, por ejemplo, se forma ahí cerca de Groenlandia, cerca del escudo canadiense, y va a ir recorriendo. Perdón, no me cuesta que salga la perra. La tengo para que no. Yo he dado clase con el gato UPA, así que no me voy. Estas corrientes profundas o las corrientes termolinas están completamente determinadas en su dirección por la topografía del suelo marino. Nosotros pensamos que hay todo acá en el medio. ¿Qué tenemos? La dorsal. Tenemos las dorsales. ¿Sí? Y eso me estaba fijando si podía seguir la dorsal medio oceánica. Siguen las dorsales medio oceánicas, por lo tanto, ni siquiera se mezclan de océano a océano. Sí. ¿Sí? Sino que siguen el camino de las dorsales, y es como si fueran las cordilleras para el continente, ¿no? Para los vientos. Exactamente lo mismo, nada más que por debajo de los océanos. En la Antártida pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una parte se desprende y va hacia el Océano Índico, otra pasa por el Océano Pacífico, y otra también circunda toda la Antártida, igual que la corriente superficial. Pero me fui sin querer. No las quería abandonar. Explico esto y ya nos vamos. A ver dónde lo dejé. ¿Se acuerdan que les expliqué que tenemos las corrientes horizontales, tanto la superficial como la profunda, son horizontales, ¿no? No se mezclan. No se mezclan en forma vertical. Pero hay lugares en el mundo en los cuales los movimientos verticales suceden. Hay un intercambio entre las aguas superficiales y las aguas profundas. Por ejemplo, cuando las aguas superficiales
del Ecuador llegan a través de las corrientes hacia los polos, por ejemplo, la rama que llega hasta Gran Bretaña, hacia casi el Polo Norte, se enfría tanto, incorpora la sal que quedó generándose ahí por el congelamiento y la formación de las sales marinas, esa agua que era cálida, que llegó por los vientos, por la formación de las corrientes oceánicas del Ecuador, hacia el polo, se hunde. ¿Sí? Se hunde porque adoptó el frío de la región, porque asumió la cantidad de sal necesaria para poder hundirse, y empieza a ser parte de la circulación profunda. ¿Sí? Y también está el proceso inverso. Si nosotros pensamos, no sé si lo han llegado a ver en el primer año, en las costas del Perú. ¿Qué pasa cuando sucede el fenómeno del Niño? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vieron o no? No me acuerdo. Sí, lo vi, no me acuerdo. Bueno, igual lo vamos a ver. Hay en ciertos lugares en los cuales los vientos superficiales soplan tan fuerte que barren la zona superficial de los océanos, por ejemplo, en el Perú hacia la zona del Ecuador, a través de cuando soplan muy fuerte los alisios, y es como que no puede quedar el océano vacío. Al correrse la zona superficial, afloran las aguas subsuperficiales o las aguas de las zonas profundas, trayendo muchísimos nutrientes, más oxígeno, más fitoplancton, ¿sí? Y es en ese lugar en donde hay los diferentes tipos de intercambio verticales entre zonas superficiales y zonas profundas. Esto puede llegar a tardar 1000 años, dice Gran Gross. O sea, eso te iba a preguntar, si es algo tipo como la corriente del Niño, que es algo que se da, o es algo claro. Es muy común que se dé el Niño, y en otras partes del mundo se da este tipo de afloramientos, pero por ahí más que nada de aguas subsuperficiales, de aguas de la región de la picloclina o de las profundidades de la termoclina, si querés. Pero de las regiones más profundas es muy difícil que se dé este proceso y tarda miles de años, ¿sí? Porque son corrientes perezosas, nos dice. Son claro, poco que hay como de estudiar. Convectivas que están actuando todo el tiempo. Exacto. Como para que este recambio, no se da ese proceso. Esto se da por otro. No. Pero es un proceso que está bueno tenerlo en cuenta porque a veces pensamos, no, es imposible que se mezclen las aguas que están a 4000 metros de profundidad con las que están acá en nuestras costas, y sin embargo a lo largo de la historia se ha demostrado que tarda mucho, pero logra mezclarse. En este sentido, la circulación atmosférica es más dinámica, es más rápida que la circulación de los océanos, porque influyen otras dinámicas, sobre todo la salinidad, que genera barreras más importantes para los flujos verticales. Lo que sí no sucede en la atmósfera. Por eso es por ahí lo que más nos diferencia, en ese sentido de poder estudiar juntas la circulación atmosférica con la circulación oceánica. Más que esto, creo que no hay, es un montón, es un montón, pero yo creo que leyéndolo lo van a poder enganchar bastante fácil y con la explicación. ¿Quedó bastante claro? ¿Mezclé mucho? No. Bastante bien. Es que son procesos que los relacionás con los de circulación atmosférica o lo de la dorsal con los procesos endógenos de formación de relieves, entonces son cosas que ya no hay cuestiones nuevas, salvo, bueno, de estos capítulos del 4 y el 5, sí, que son muy específicos, pero después, más o menos, hablamos de densidad. La circulación profunda, que creo que no lo habían visto nunca, que por ahí es lo más interesante, porque no lo habían visto y es algo nuevo. Esto es un mapita extra. ¿Escucharon hablar de las islas de plástico? No. Las islas de plástico son de plástico. Por la contaminación, sí. Eso sí. Islas que se han formado por la acumulación de diferentes tipos de residuos
Sí, un a lo horror. largo del mundo, que han sido localizadas a partir incluso de satélites, o sea, son muy grandes. Y estos son como si fuera el mapita de esas islas de plástico, lo cual, miren el tamaño que tienen. Sí, no, un horror. Es terrible, pero estas serían, las flechitas serían las corrientes oceánicas, ¿no? Y miren qué casualidad que están en el medio estas islas, ¿no? ¿Por qué están en el medio de los giros que se conocen? ¿Por qué están acá, por qué están acá en el medio? Por la Y circulación de por los vientos. ¿Cómo? Por la circulación de los vientos, digamos, quedan atrapadas por... Más que de los vientos, de las corrientes. por la circulación de las corrientes que giran y quedan en el corrientes, medio. claro. Si nos ponemos a pensar en las zonas de calma, ¿se acuerdan del Ecuador y también en los centros de los anticiclones? No tenemos esta circulación de vientos. Lo mismo sucede con las corrientes oceánicas. En el centro de estos giros no hay tanta circulación y tanto movimiento de agua. Por lo tanto, quedan agrupadas ahí estas islas de plástico, si bien después hay dispersos por todos lados, quedan como nucleadas en esa región. Bueno, creo que nada más. Esos mapas que nos mostraste antes, ¿no los podrías subir porque están buenos? Dale, ¿sí? Los subo a la clase, ¿quieren? Ay, sí. Los subo ahí al Classroom.